Bueno, entonces, segunda parte. Esto se me fueron tres. Se me fueron tres. Habíamos visto la vez pasada, arrancamos con la iglesia, el origen de la iglesia, ¿sí? Cómo se origina la iglesia, la historia, y en la historia trabajamos la iglesia apostólica. Quedó claro eso durante el tiempo en que estuvieron los apóstoles y que aparece en la Biblia. Ahí tuvimos el registro bíblico. Luego nos fuimos hacia la iglesia primitiva, ya cuando desaparecen los apóstoles y aparecen los que son conocidos como los padres de la iglesia, ¿sí? ¿Tienen presente eso? Teólogos, gente que aportó mucho para el fundamento de la iglesia, ¿sí? Luego la iglesia imperial, cuando el emperador romano Constantino traslada la sede de la capital del imperio romano a Constantinopla, ¿sí? Da esa libertad, y luego el emperador Teodosio ya determina por decreto que la iglesia cristiana, o que el cristianismo es la religión del imperio, ¿sí? Que muchos dan eso como como algo valioso para la iglesia, pero fue tremendamente desastroso el hecho de que hubiera determinado que la iglesia por decreto tenía que ser la iglesia cristiana, porque eso colocó a muchas personas en una fe que no tenían, simplemente se hicieron cristianos por decreto. Y así no funciona la iglesia de Cristo. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? ¿Sí? Teodosio. Teodosio primero, sí, yo creo que es primero, sino que es que hay dos Teodosios, pero yo creo que, porque este es después del primer Teodosio, entonces debería ser segundo, pero pues todos lo hablan de Teodosio primero, ¿sí? Y luego ya vimos cómo entonces el imperio romano siguió creciendo, ya con la iglesia cristiana llena, ¿sí? Pero sin el corazón lleno del Señor, ¿sí? Entonces pasaron 3 siglos, 4 siglos, 5 siglos, llegamos al año 476 de la era cristiana, del tiempo después de Cristo. Y ese 476 fue contado como el final del mundo antiguo y el comienzo de la Edad Media. Y a esa época que se inicia, a partir de ese momento del 476, se le conoce como la Edad Oscura o el oscurantismo, ¿sí? Debido a esa práctica deliberada de la jerarquía religiosa para evitar que determinados hechos o conocimientos fueran difundidos a la población. Entonces entramos a lo que es la iglesia del oscurantismo. Alcanzamos a tocar un poquito en la clase pasada, pero vamos ya a reforzar aquí. Porque después de esos 476 años, 150 años después más o menos, en el 622 aparece una nueva fe, una nueva doctrina, una religión nueva en el mundo árabe, ¿sí? Que se le llama el Islam, ¿sí? 622 años después de Cristo, después de haberse establecido la fe cristiana y después de haber surgido la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, un hombre árabe de nombre Muhammad o Mahoma, alrededor del 610, pues él reporta haber sido visitado por el arcángel Gabriel. Y en una cueva él recibió una revelación de Dios, dice él. Sí, y entonces él empezó a predicar estas revelaciones públicamente, proclamando que la sumisión completa, que el nombre Islam es sumisión, ¿sí? A Dios, a Alá, ¿sí? Es la forma correcta de vivir, y que él era un profeta y él era el mensajero de Dios. ¿Sí? Entonces ese movimiento crece de una manera impresionante desde la Arabia Saudita, y en su propósito expansionista, después de muchos intentos fallidos, por allá en el 717, 750, conquista las ciudades del Imperio Romano de Oriente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que se había dividido? ¿Me ayudas con esa diapositiva, la tercera? La otra. Ese es el Imperio Romano, ¿sí? Dale a la otra. Y ahí se había dividido esa línea imaginaria entre Oriente y Occidente. Sí, habíamos dicho que Roma era la única iglesia que había quedado en la pentarquía en el occidente. Las otras 4, que son Alejandría, Constantinopla, no corregí la ubicación de Constantinopla, es acá abajo,
en el estrecho de Bósforo. Aquí, esta es aquí, ¿sí? Antioquía, Jerusalén, Alejandría en África, en Egipto, y Constantinopla, ¿sí? Fueron prácticamente conquistadas por el Islam. ¿Sí? Los musulmanes avanzan con esa espada y conquistan mucho de ese territorio y fuerzan a conversiones masivas hacia el Islam. Por eso mucha de esa área hoy día practica esa religión. Muy parecido a la manera como Teodosio el Grande o primero forzó hacia la conversión del cristianismo. ¿Sí? Este Corán es violento y exige la conversión de los cristianos. Y de todas esas ciudades fuertes de la antigüedad, la única que no conquistó el Islam fue Roma. ¿Sí? En el Imperio Romano de Occidente que ustedes ven allí. Por lo tanto, es el único papa que queda sin someterse en ese momento. ¿Sí? La única iglesia que quedó fuerte está en Roma. Y eso impulsa aún más la fuerza del papado en la iglesia católica romana. Y esto es algo histórico, esto es algo que sucedió, usted lo va a encontrar fácilmente en los libros de historia. Nadie tiene que decir que así no fue o así sí fue, está muy claro, ¿sí? Y así está registrado por historiadores serios, historiadores reconocidos de esa época como Tácito, Livio, Eusebio y muchos otros que vivieron en esa época, que escribieron la historia de la iglesia, ¿sí? Y que registraron todos estos acontecimientos de la historia de Roma y de la iglesia del momento, ¿sí? Todo ese tiempo entre el 476 hasta el año 1500, ¿sí? Lo llaman el tiempo oscuro o el oscurantismo. Casi 1000 años, ¿sí? Casi del 500 al 1500. ¿Sí lo tienen presente ahí en la suma, no? ¿Sí? Aunque realmente hubo desarrollo en muchas áreas, el oscurantismo. Y en muchos de esos, en medio de esos años, ¿sí? En el siglo XI, estamos hablando del 1000, ¿sí? De los años 1000 al 1100, aparecen las cruzadas, para tenerlas ahí presentes ese momento, es que fue el esfuerzo de la iglesia dominante de Europa, la única que quedaba allí, por recuperar Jerusalén, la Tierra Santa que estaba tomada por los musulmanes. Después, más adelante, hoy no, vamos a tocar un poquito el tema de ese cruce entre judíos, musulmanes y cristianos ahí en Jerusalén. ¿Sí? En el año 1054, ya llegamos al 1054, que nos vamos a volver luego un poquito, pero es para pasar este tema. Hubo algo que se conoció como el Gran Cisma. ¿Sí? Cisma significa significa rotura. ¿Sí? Entonces, el Gran Cisma es la gran rotura. ¿Qué pasó? Fue la separación oficial de la iglesia de Oriente con la iglesia de Occidente. ¿Sí? El Gran Cisma de la iglesia. La iglesia ortodoxa, que queda hacia el oriente, ustedes oyen hablar hoy de la iglesia ortodoxa, ¿sí? Que tienen como su máximo jefe al patriarca. Ellos no le llaman papa hoy día, le llaman patriarca. Y la iglesia católica romana, que tiene su papa. Había más inmoralidad en este lado de Roma, ¿sí? Fue una época de mucha inmoralidad papal, ahora lo vamos a tocar un poco, ¿sí? Y la razón principal del cisma, del rompimiento entre estas dos iglesias, ¿sí? Ya no volvieron a estar nunca más juntas, era que Roma había tomado mucho poder y reclamaba la autoridad suprema universal. ¿Qué significa universal en idioma griego? Católica, ¿sí? Y los obispos de Oriente no aceptaban esta demanda de autoridad, ¿sí? Aquí, a nosotros no nos va a mandar el Papa, ¿sí? Nosotros no, la Iglesia de Cristo no está así. Entonces, Miguel Cerulario, este nombre nunca lo han oído seguramente, era el patriarca en Constantinopla, allá en la capital del imperio, ¿sí? En el oriente. Y el obispo de Roma se llamaba León IX. Ambos eran tremendas figuras religiosas a nivel mundial, del mundo conocido del momento, ¿sí? Tenían mucha influencia y mucho poder porque eran las ciudades más importantes, Roma y Constantinopla. Constantinopla era Miguel Cerulario, ¿sí? Cerulario.
pero con R, cerulario. Cerulario, ¿sí? Usted lo encuentra en internet y quiere averiguar. Ese era lo llamaban el patriarca. El patriarca de Constantinopla. Sí, entonces la controversia surge porque los obispos de Oriente no aceptan la autoridad que está demandando el Papa Romano. ¿Sí? Y lo que hizo el obispo de Roma, León IX, fue que él dijo, queda por fuera de la lista oficial de oración el patriarca cerulario y toda la iglesia de Oriente. ¿Sí? Y les exigido que la misa se debería dar en latín. ¿Sí? Lo que era absurdo, porque el latín era el idioma de Occidente, pero el idioma de Oriente era el griego. Entonces, ¿por qué tenían que dar una misa en un idioma que el pueblo no habla? ¿Sí? Pues tuvieron su desacuerdo serio, ¿sí? Y el 16 de julio del 1054 estaba el patriarca principal de la iglesia de Oriente, Miguel Cerulario, dando el sermón. Y en eso entró un delegado del obispo de Roma, en medio del sermón. Haga de cuenta que estamos aquí y entra este hombre, ¿sí? Entró este delegado y allí hizo una declaración pública en voz alta de es excomulgado el patriarca Miguel Cerulario y toda su iglesia. ¿Sí? Por orden del Papa León IX, ustedes quedan fuera de la iglesia de Cristo, están condenados a una eternidad en el infierno, anatemas, malditos por Dios. Imagínense que usted esté dando su sermón y se le aparezca alguien allí. En el idioma no latín. No en latín, ¿sí? Entonces, imagínense eso, ¿cómo va a maldecir a alguien solo porque no reconocen la autoridad de un obispo? Además, siendo que los dos eran iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, competían por el poder. Lo que Jesús dijo que la iglesia no debía hacer. ¿Sí? Entonces, Cerulario dijo, sí, me excomulgas. Pues yo también te excomulgo, ¿sí? Y te declaro fuera de la iglesia de Cristo por tu conducta y a toda la iglesia de Occidente. Y se excomulgaron mutuamente estos dos hombres. Y a este evento se le conoce como el Gran Cisma del año de 1054. Y a partir de ese momento fue la gran separación de la iglesia. Miren que no era el tema del protestantismo. Fue la separación de la iglesia ortodoxa y la iglesia romana de Occidente en el 1054. De ahí en adelante ustedes ven que los ortodoxos están en toda esta región de Oriente. Si usted pregunta cuál es la iglesia de Grecia, que Grecia está al oriente, es la ortodoxa. ¿Sí? Turquía, en lo que queda del cristianismo turco, todas estas áreas, Rusia, iglesia ortodoxa, se separaron de ahí definitivamente. ¿Sí? Entonces entonces la iglesia católico romana va surgiendo en la Edad Media. Y eso es como una bola de nieve, ¿sí? Que se va agrandando con más y más fuerza, el concepto de la bola de nieve. Y de esa manera se cumple lo que Pablo dijo, que algunos iban a surgir entre la iglesia y que iban a enseñar cosas diferentes y empiezan a adoptar tradiciones y supersticiones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso lo hablamos en la clase pasada? Tanta gente entró a la iglesia por decreto, no por una fe cierta, y entraron con sus supersticiones y la iglesia se llenó de supersticiones, la iglesia se llenó de tradiciones, ¿sí? Y esta organización religiosa tan poderosa estaba llena de supersticiones. Entonces, los historiadores cuentan que, por ejemplo, el clero llevaba por toda la región del Imperio Romano pedacitos de madera y decían que esas eran las astillas de la cruz de Cristo. Y la gente guardaba eso como un amuleto. Perdóname, ¿quién prendió el aire? Yo no. ¿Dónde están los controles? Aquí está detrás del computador. ¿Sí? Entonces, miren, la gente buscaba ser bendecida por Dios si tenía la astillita de la cruz de Cristo que le vendía a la iglesia. A veces llegaban con pedacitos de polvo y decían, este es hueso de Pedro. ¿Sí? Y entonces, si usted compra esto, usted va a estar bendecido. Entonces la gente vendía la cama, vendía lo que sea para tener el poquito del polvo de los huesos del apóstol Pedro.
¿sí? Y se volvieron súper supersticiosos, ¿sí? Esa es la iglesia. Nosotros traemos de eso, ahorita lo vamos a ver. Porque no están arraigados en Cristo, ¿sí? No tenían un buen discipulado de enseñanza cristiana. Y este es el camino de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Y aquí yo debo decirles algo, porque es que, ¿por qué no somos, usted no sé si se ha hecho la pregunta, ¿por qué no somos más cercanos las iglesias evangélicas, cristianas, con estos católicos sinceros que uno sabe que aman a Dios? ¿Sí? ¿Por qué no compartimos? ¿Por qué no oramos juntos y reconocemos que Jesús es nuestro Salvador? ¿Sí? La razón es que porque tienen y creen en tradiciones y en jerarquías que son contrarias a la Escritura y que nosotros no podemos reconocer como iglesia de Cristo. No se puede. Esto no alcanzamos a verlo hoy, pero es impresionante cómo la Iglesia Católica Romana, después de la Reforma, se consolida en sus creencias y aunque trata de hacer una contrarreforma, dice, ¿ustedes quieren esto? No. Y no aceptan, y hasta hoy no podemos salvar esas diferencias tan grandes que hay entre esta comunidad que se dice llamar iglesia con la verdadera iglesia de Cristo. Y luego también mañana, en la próxima clase vamos a cerrar con la verdadera iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, ellos demandan ser la institución más antigua de la humanidad y ciertamente es una institución muy antigua. Y además dicen que hombres de Dios, que eran hombres de Dios, obispos de la iglesia primitiva, ya eran papas, ¿sí? Cuando no eran papas. Sí, por ejemplo, ellos dicen que Clemente de Roma, un hombre que aparece incluso en el Nuevo Testamento, que le escribe una carta a la iglesia de los Corintios, es una carta reconocida, seria, ¿sí? Porque los Corintios era una iglesia cercana al círculo de Pablo y Clemente era discípulo de Pablo, ¿sí? Lo llaman papa, es que Clemente fue el papa Clemente, ¿sí? Cuando no hay ningún escrito de Clemente de Roma que diga, yo soy el papa, el que Cristo dejó. No, señor, ¿sí? Entonces, lo que hemos leído, ¿se acuerda lo que leímos en Mateo 16, del 16 al 18 en la clase anterior, donde dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Ese versículo mal interpretado que es la columna vertebral del papado, ¿sí? Que Jesús allí no está diciendo que para siempre iba a haber una sola autoridad de sucesión apostólica, donde iba a haber un solo papa sobre la iglesia. Al contrario, si algo dijo Jesús fue que si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y sea el servidor de todos. Mateo 16, del 16 al 18, ¿se acuerdan cuando le dice, ustedes quién dicen que soy yo y tú eres el Cristo, el Mesías? Sí, entonces es muy importante entender que la Iglesia Católica se define por un papa, por un ser humano muy importante, ¿sí? Para ellos, pero falible. ¿Sí? Pedro falló y negó a Cristo, ¿se acuerdan? Jesús mismo le dijo, una vez vuelto, restaura a tus hermanos y confirma a tus hermanos, porque Dios tenía que hacer una obra en el corazón de Pedro, porque los seres humanos fallan. Entonces no podemos confiar o poner el peso de la iglesia de Cristo sobre un solo hombre, el que sea. Cuando Constantino mueve la capital hacia Constantinopla, al oriente, ¿sí? Y deja este hueco político, las familias de los aristócratas empiezan a pelear por querer ser la familia del obispo de Roma, del Papa. Porque el obispo de Roma era la persona más poderosa que había quedado en el Imperio Romano del lado occidente. ¿Sí? Y hay una historia para eso. Mire, el término papa comienza a ser utilizado con más frecuencia en el siglo III. ¿Sí? Y lo interesante es que comienza a ser utilizado por el obispo de Alejandría primero, ¿sí? En Egipto, Alejandría, allá abajo, ¿sí? Porque lo llamaban el padre espiritual, por respeto, por amor, le empezaron a llamar padre o papa, ¿sí? Y es hasta el siglo XI que se convierte en el nombre oficial de la Iglesia Católica Romana, que los obispos de Roma son los papas o los padres,
¿sí? Y entonces comienza a surgir como el nombre oficial que describe el papado, ¿sí? En los primeros siglos de la iglesia no vemos a un líder universal, ¿sí? Ni a la primacía de un obispo como el de Roma. No hay un papa, no hay un sumo pontífice. ¿Se acuerda que hablábamos la vez pasada de dónde surge el sumo pontífice? Lo que sí hay es que se empezó a apelar a que Roma, y eso sí está claro, fue la ciudad donde fueron martirizados Pedro y Pablo, ¿sí? Y que tenía por eso una doble apostolicidad, ¿sí? Pero ni en el Nuevo Testamento ni en ningún libro de historia Pedro jamás aparece en Roma ministrando como pastor de la iglesia de Roma, ¿sí? Aunque sí dice que él escribe desde Babilonia en la primera carta de Pedro, que podría ser una alusión a la capital del imperio, pero no lo vemos allí, nunca se ve allí. En muchas secciones donde Pablo aparece en Roma, por ejemplo en la carta que él escribe a los romanos, él menciona como a 26 o 27 personas allí y nunca menciona al apóstol Pedro, ¿sí? Entonces no hay un indicio de que Pedro fuera nunca obispo de la iglesia de Roma. Sencillamente él fue y murió allí, ¿sí? Y después entonces que algunos obispos de Roma, cuando tenían controversia con otros obispos de otras ciudades, ellos reclamaban la autoridad, ¿sí? Porque era la ciudad privilegiada donde Pablo y Pedro habían sido martirizados y muertos. Por eso reclamaban esa autoridad. Entonces, por más que Roma quiera mostrarlo, no hay un papa, no hay un sumo pontífice en la iglesia en los primeros siglos. Ellos establecen una historia que no es cierta, no hay cómo sustentarla. A mí me parece curioso que se cierran ahí el Papa Clemente y el Papa tal y el Papa... No, en ninguna parte hay un nombre como Papa de la iglesia. Eran los obispos de Roma, que tenían obviamente una jerarquía y una autoridad. ¿Se acuerdan que hablamos que eran iglesias grandes que manejaban las otras iglesias? Pero así mismo pasaba en Alejandría, así mismo pasaba en Antioquía, en Constantinopla y en Jerusalén, ¿sí? Entonces no había encíclicas o cartas papales de autoridad doctrinal que el obispo de Roma escribiera, ¿sí? La carta de Clemente de Roma, esa carta que es muy conocida, que es la carta de Clemente a los Corintios, es una carta donde él estaba preocupado por la iglesia, que era parte del círculo de las iglesias de Pablo, ¿sí? Pero él insta a que tengan amor, a que no tengan soberbia, a que no sean orgullosos, pero él escribe como una forma de cuidar la iglesia, ¿sí? Pero nunca con la autoridad de ser el obispo que tiene jurisdicción o poder sobre esa iglesia, ¿sí? Pues no había encíclicas, no había catecismos pronunciados por el obispo de Roma, no había un vicario de Cristo, ¿sí? La palabra vicario significa que él reemplaza a Cristo, las funciones de Cristo, o que representa a Cristo en la tierra, ¿sí? Como actualmente se cree por parte del catolicismo romano, ¿sí? Que esa es la función del Papa, dicen ellos. El afianzamiento del papado se fue dando poco a poco, vuelvo y digo, como una bola de nieve. No hay un momento donde arranca en sí que diga a partir de ahora, no. Pero se va fortaleciendo y se fortalece mucho con un hombre que se llama León I, entre los años 440 y 461, que fue el obispo de Roma, porque fue un hombre muy valiente, ¿sí? En el sentido de que salvó a Roma de ser destruida. Roma se va dividiendo y empiezan a venir todas las legiones bárbaras, los bárbaros, ¿sí? Tal vez el dirigente bárbaro más conocido, ustedes lo han escuchado, fue Atila, el Uno, ¿sí? El nombre de los pueblos bárbaros. Él empezó a ganar mucho poder y atacaba con sus guerrillas a Roma. Roma estaba sitiada, ¿sí? No había emperador en Roma, se había ido para Constantinopla. Entonces, en el año 440, Roma estaba muy debilitada militarmente y la persona que había ocupado el poder de autoridad era el obispo de Roma, ¿sí? Entonces él salió y enfrentó a este líder bárbaro, Atila, ¿sí? Y en medio del enfrentamiento le dijo: Dios quiere que dejes a la ciudad libre. Y fue muy valiente y asustó a Atila, ¿sí? Y salvó a la ciudad. Y entonces eso le empezó a dar mucha autoridad y fuerza. Es que es el obispo de Roma. ¿Sí ven cómo las cosas se van dando para ir fortaleciendo eso? Entonces León I es el primero que empieza a tener ese tipo de autoridad. Y entonces él, ¿qué dijo? Es que el obispo de Roma se convierte en Pedro, ¿sí? Y empiezan a combinar a Pedro
con el papado, ¿sí? Entonces surge luego Gregorio I en el 540 después de Cristo, que venía del monastismo. Él era monje. En esa época ya habían surgido los monasterios, ¿sí? Ese movimiento que se apartaban para la oración, para la pobreza, para reflexionar en las escrituras, y él fue el que puso por primera vez cantores en la iglesia, ¿sí? Entonces ustedes han escuchado sobre los cantos gregorianos, ¿sí? Que son muy conocidos hasta nuestro tiempo en las iglesias católicas, ¿sí? Gregorio primero empieza a tener más poder de autoridad sobre los otros obispos de una manera un poco más marcada, pero hay un escrito de él, de Gregorio I, donde explícitamente él rechaza el título de cabeza de la iglesia. Y él dice que es porque este título, que estaba poniéndoselo también el obispo de Constantinopla, el patriarca, allá en el oriente del imperio, no es de ninguno, porque solo Cristo merecía ser el título de ser cabeza de la iglesia. Eso dice Gregorio I. ¿Sí? El apóstol Pablo, ¿se acuerdan? En primera carta a los Corintios 3:11 dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Primera Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús, dice Pablo. Ellos advertían lo que se venía, ¿sí? Entonces el primer papa en aceptar el título ya explícitamente de papa, probablemente, aunque es debatible, se llamó Bonifacio III en el año 608 después de Cristo, antes de que llegaran los musulmanes, ¿sí? Él ya reclama ser cabeza de toda la iglesia y empieza a verse más lo que hoy se conoce como el papa, pero todo esto va sucediendo como una bola de nieve, ¿sí? No es algo que Cristo dejó y que dejó a Pedro como papa, ¿sí? Y que hubo luego una sucesión apostólica. Nada de eso es cierto, ¿sí? Hubo obispos de Roma, pero no hubo papas de la iglesia, ni siquiera se les llamaba así. Ni Cristo dijo que iba a dejar una institución de un papado, jamás, ¿sí? Fue hasta hace apenas 150 años. 150 años atrás, en el Concilio Vaticano I, en 1870. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando realmente la Iglesia Católica Romana que hoy existe se consolida como la Iglesia con una fe y con unas creencias, ¿sí? Apenas en ese tiempo, ¿sí? Se consolida la supremacía papal y la infalibilidad papal, ¿sí? El Papa nunca yerra. El Papa no puede errar, dice el Concilio Vaticano I. Él no se equivoca. Es infalible cuando habla como cabeza de la iglesia, imagínense. Ni Pedro mismo fue infalible, ¿sí? Porque le falló al Señor. Declarar que hay un hombre que es cabeza de la iglesia que no es Cristo, sino un representante de él y que nunca falla, no puede ser cierto nunca. Se cae de su peso. Históricamente esto es totalmente probado como algo falso, porque ha habido muchísimos papas que fueron terribles, ¿sí? Y que compraron el papado con dinero. Hombres que fueron hijos del diablo, como se les puede decir, que hicieron cosas terribles, que se deleitaron en el pecado, que hicieron barbaridades, que fueron inmorales, mandaron a matar personas, ¿sí? Y eran disque representantes de Cristo en la tierra, o sea, el reemplazo de Cristo, ¿sí? Y están ahí en la lista de los papas que supuestamente vienen desde Cristo. Entonces eso es algo absurdo y desde todo punto de vista falso, ¿sí? Y esto le puede doler a cualquier católico que escuche eso, ¿sí? Les voy a contar una historia breve para que vean cómo fue ganando tanto poder esta gente. Está el Papa Gregorio VII, ¿sí? Este hombre tuvo una controversia con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ya no era el Imperio Romano porque ya había alianzas con diferentes países de Europa que se habían ido fortaleciendo. Entonces este hombre, Enrique IV, ¿sí? Tiene una diferencia con el Papa Gregorio VII, porque el rey decía que él, siendo el emperador, es cabeza de la iglesia, ¿sí? Y que tenía el poder y la autoridad de nombrar a los obispos y a los líderes de los monasterios. Así se había establecido. Y el Papa le dijo: no, esa autoridad es mía. Hay un conflicto ahí.
Y entonces Gregorio VII se había quedado en el castillo de Canosa, eso es un castillo en Italia, y el rey fue hasta allá, ¿sí? En el año 1077, donde estaba este papa, porque el papa lo había excomulgado. Y entonces excomulgaron al rey, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? El papa le dijo, te vas para el infierno y quedas fuera de la iglesia. Total, pues, que este rey se fue para Canosa, allá ese castillo de Italia, en 1077, para buscar la absolución y buscar la revocación de su excomunión, ¿sí? Y él dijo, no, yo quiero ser parte en comunión con la iglesia y que me reconozcan como parte de la iglesia, ¿sí? Y se humilló y fue obligado a suplicar fuera del castillo en un frío helado y de rodillas, ¿sí? 3 días y 3 noches, delante de la puerta cerrada del castillo de Canosa, hasta que el Papa lo perdonó. Este evento fue muy famoso, hay un cuadro sobre eso, se muestra la autoridad y el poder absoluto que llegó a tener el obispo de Roma como Papa en la Edad Media, durante el oscurantismo, que llegaron a tener poder inclusive sobre los mismos reyes de las naciones, ¿sí? Sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sí? Si usted se acuerda en Mateo 20, en los versículos 24 y 26, Jesús, cuando Jacobo y Juan discutían quién iba a estar a la derecha o a la izquierda en el reino de Cristo cuando Él regresara, ¿se acuerda? Que les dice quién vamos a estar. Y dice que los otros apóstoles se indignaron cuando escucharon que Jacobo y Juan le hicieron esa petición a Jesús. Y Jesús llamándoles dijo, ustedes saben que los gobernadores de las naciones se enseñorean y ejercen autoridad sobre ellas. No será así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande será su servidor. O sea, el concepto del papado, de un hombre que es autoridad y cabeza de toda la iglesia, no viene de Jesucristo. ¿Sí? Él mismo nombró a 12 apóstoles, no nombró solo a Pedro. Y cuando le dio la autoridad a Pedro, y se acuerdan cuando hablamos de las llaves del reino para predicar el evangelio, ¿sí? Jesús nunca dijo que iba a haber una sucesión apostólica y que siempre iba a haber un solo líder. Y uno ve luego en Mateo 18 que Él les da poder a todos los discípulos, las mismas llaves se las da a ellos. Dice, lo que usted ate en la tierra, ustedes en el cielo, ustedes lo atan en la tierra, y lo que se desate en el cielo, ustedes lo desatan en la tierra, ¿sí? Les da las llaves del reino a todos ellos, no solo a Pedro, ¿sí? Y a su muerte les dice a todos, vayan y hagan discípulos. Las últimas palabras de Jesús no fueron, vayan y sigan a Pedro, ¿sí? Jamás. Jesús dejó una pluralidad de apóstoles que estuvieron con Él en el liderazgo de la iglesia primitiva, ¿sí? En Mateo 23:9, Jesús nos dijo algo, no en el sentido físico de nuestros padres naturales en la tierra. Él dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, ¿sí? Mateo 23:9. Él estaba hablando en el aspecto espiritual. Jesús quería que sus seguidores, sus líderes, los apóstoles entendieran que el servir a Dios es un llamado para ayudar a la gente y buscar el beneficio de la gente, para que Dios sea engrandecido en la vida de ellos. No es un llamado para engrandecernos nosotros usando a la gente, ¿sí? No llamen a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos, ¿sí? ¿Y cuál es el nombre del máximo líder de la Iglesia Católica Romana, por el cual la Iglesia Católica Romana existe? Padre o papá en italiano. Es el Papa, ¿sí? Bueno, Jesús nos advirtió que no hiciéramos eso. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia de Cristo no le ha de llamar a un líder espiritual, a ningún líder espiritual, padre o papá, ¿sí? Y bueno, durante este periodo oscuro existieron años de lucha entre las familias romanas en busca del poder político, compitiendo por el papado. Se mataban unos con otros. Hubo un papa por ahí, creo que es Esteban, que el papa anterior declaró algo y él, para poderlo quitar, lo desenterró, lo sentó en el trono papal, lo acusó de hereje y quemó el cadáver sacado del ataúd. Unas cosas loquísimas, ¿sí? Hubo hasta 3 papas al mismo tiempo. En un momento dado, uno en Francia, uno en Roma y otro en otro lado. Y fue varias veces, y cada uno declarando ser el verdadero.
No, yo soy, no, yo soy, ¿sí? ¿Cuál de todos es el sucesor de Pedro? ¿Sí? Lo que vemos ahí es que entra la carne humana, los afanes, así como Jacobo y Juan, que querían estar a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor, ¿sí? Y empieza a haber rivalidades y poderes de personas carentes de Cristo en su vida, que solamente tomaban la autoridad del obispo de Roma, que había dejado vacío el emperador romano porque se había ido y había cambiado la capital de Roma a Constantinopla, ¿sí? Y hubo un papa que se llamó Benedicto IX, que fue papa a los 12 años, ¿sí? O sea, algunos dicen que no, que tenía 20 años, pero la mayoría piensa que él era un niño de 12 años, ¿sí? Y que era el sobrino del papa anterior, Juan XIX, ¿sí? Y en octubre del 1032, el papa de Benedicto, ¿sí?, obtuvo la elección mediante soborno de su hijo. Y este hombre vendió el papado, ¿sí? Y fue el único hombre en el papado que ha sido papa 3 veces. Una cosa loca que no tiene que ver con lo que Cristo dijo. Sí, eso muestra el nivel de corrupción que había a ese nivel en la iglesia. Pero, gracias a Dios, que el Señor siempre está pendiente de su iglesia. Y en medio de este poder político, de este desmane de toda esta gente que tenían estos obispos de Roma, los monjes seguían copiando las escrituras. Sí, en los monasterios. Había monasterios donde había escribas que copiaban las escrituras y muchos querían acceder a las escrituras, pero no muchos sabían leer y escribir. No era una época donde había un alfabetismo como el que hay hoy. ¿Sí? Sin embargo, hubo grupos de personas que a través de alguien que sí sabía leer, que sí sabía escribir, y de sacerdotes o pastores o obispos de las iglesias, enseñaban a la gente la verdad de Cristo. Mientras el papado se enredaba en todas estas cosas, ¿sí? La verdad de Cristo se iba esparciendo en medio de un imperio contaminado por el pecado, por las supersticiones, por un sistema deficiente de hacer iglesias. Y empezó a haber luces de reforma. La iglesia de Cristo es una comunidad formada por hombres, por Cristo, con hombres que se agrupan y se van formando en grupos locales, ¿sí? Pero somos pecaminosos, ¿sí? Porque donde quiera que el ser humano toca algo, lo echamos a perder. Tenemos el pecado allí. Entonces, por eso uno escucha de iglesias de gente que sale lastimada. Porque el pastor anda robando dinero, o el pastor o el sacerdote anda cometiendo fechorías. Hasta hoy día, y la gente sale, y la gente pierde su fe porque no hay un sistema de rendición de cuentas, ¿sí? Y no se hace nada cuando hay algo que está dañando la iglesia. Entonces, siempre las iglesias necesitan mirarse hacia adentro y reformarse, y siempre necesitamos reformar también nuestro propio corazón, ¿sí? Entonces podemos acostumbrarnos a un cristianismo cómodo, light, que llaman por ahí. Entonces yo voy a la iglesia a veces, ¿sí? A veces cada vez voy menos. Pero Dios me ama, ¿sí? ¿No han oído eso? ¿Cuánta gente desde la pandemia se apartó de Dios? Tienen años ya que no se congregan, pero dicen, pero de Dios no me ha apartado, pastor, ¿sí? Tienes años ya de no congregarse. Y la verdad es que si te has alejado de Dios, si te has alejado de buscar las cosas de Dios, de congregarte, de reunirte con tus hermanos en Cristo, de alabar a Dios en comunión, de abrir su palabra en comunidad, te has alejado de Dios. Nadie puede decirte, de Dios no me he alejado, ¿sí? Entonces la iglesia siempre necesita reformarse. La iglesia de Cristo deja de ser la iglesia de Cristo cuando se aparta de Cristo. Entonces Cristo siempre está llamando a la iglesia ¿a qué? A que vuelvan al evangelio, ¿sí? A lo que Él dijo, ¿sí? A volver a la verdad, a volver a la palabra, no a volver a volver a la verdad de Cristo y no a volver a una institución. ¿Sí queda claro eso? Durante la Edad Media, la mayoría de los obispos eran ignorantes de la Biblia, como hay algunos pastores hoy, ¿sí? Muchos sacerdotes también. Saben tradición, saben catecismo, o hay, por ejemplo, pastores que tienen un testimonio poderoso de que Dios los libró del alcoholismo, que Dios los liberó de diferentes lugares de pecado, y de verdad aman a Dios, ¿sí? Y quieren enseñar del Señor, pero hay mucha ignorancia de la Biblia. Usted lee la Biblia, ¿sí? Durante la Edad Media, la Edad Oscura, la mayoría de los obispos eran ignorantes de la Biblia y del latín.
el idioma de la iglesia. ¿Sí? Jerónimo, ¿se acuerdan qué tradujo? La Vulgata Latina. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la Biblia? ¿Sí? Ya en el siglo IV. Y esa Biblia se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana por 1000 años. Y poca gente lograba ver la Biblia. Tenía la Biblia en latín, que no era ni siquiera el idioma original, que el griego y el hebreo. Entonces, había varias cosas que no estaban bien en la iglesia y yo quiero que las veamos. Primero, había simonía en la iglesia. ¿Qué es esto? Esto es una alusión a Simón el Mago. ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada? Sí, que en el libro de los Hechos, cuando Felipe está evangelizando Samaria, él quería comprar el Espíritu Santo por dinero para lucrarse. ¿Sí? Entonces se vendían posiciones en la iglesia por dinero y para hacer dinero. Y así es como muchos papas llegaron al poder, con dinero, ¿sí? Por la influencia del dinero. Entonces pudieron colocar a sus hijos en posiciones poderosas dentro de la iglesia porque era una institución donde la gente aprendió a lucrarse, como la iglesia de ahora. ¿Sí? Tristemente, hay muchos pastores sinvergüenzas que son falsos maestros, o sacerdotes también que son falsos maestros que utilizan el dinero de Dios. Y no porque aman a Dios. Ahora, eso es diferente a decir que a un sacerdote o a un pastor, a cualquier persona que sirva de tiempo completo a la iglesia, él tiene derecho a que se le sostenga. ¿Sí? Porque Jesús mismo lo ordenó. Él dije que el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Pero estamos hablando de gente que usa la fe para lucrarse de una forma de que Dios los desecha. ¿Sí? Y Dios nos advierte de eso. Había nepotismo en la iglesia. Se daban posiciones no merecidas, aparentes, solo por el poder. Había pluralismo, ¿sí? Ser obispo de muchas congregaciones porque eso daba dinero. Y entonces, ¿qué pasaba? Que no cuidaban bien ninguna de las ciudades. Y la gente terminaba alejada de Dios porque no estaba bien cuidada espiritualmente. Había ausentismo, porque los obispos estaban ausentes. Había inmoralidad y corrupción dentro del clero, ¿sí? Por cierto, el celibato, usted entiende que es el celibato, ¿no? El celibato papal, como un ideal de la iglesia, fue promulgado hasta el año 1074, creo, si no me equivoco, por Gregorio VII, uno de los papas que impuso esto, que todos los obispos dejaran a sus familias para dedicarse a la iglesia, ¿sí? Porque así toda la herencia quedaba para la iglesia. ¿Sí? Ese fue el propósito del celibato papal. ¿Sí? La Biblia dice que el que quiere servir a Dios debe ser marido de una sola mujer. No está diciendo que el que quiera servir a Dios debe ser célibe. Está hablando de que puede ser marido. Es más, dice que debe saber gobernar bien su hogar. ¿Sí? Dios no dice que sean célibes. Entonces había muchas supersticiones en la iglesia. Les hablé sobre la astillita de la cruz de Cristo, sobre los huesos de Pedro. ¿Sí? Y en el pueblo había muchas supersticiones y eso entró a la iglesia. ¿Sí? Hoy día también hemos heredado mucho de eso, con una falsa idea de la guerra espiritual. Cristianos, supersticiosos, que hasta dicen, toco madera. ¿Se lo ha dicho? Superstición. O esa superstición que dice, no declaré que le va a dar gripa porque le da. Eso es superstición. ¿Sí? Cosas que no son bíblicas. Pero la Biblia dice lo que confesar y contribuir. Sí, pero la Biblia no dice, no lo declare porque le pasa. Y la declaración positiva la misma. Sí. O sea, es por el otro lado. Sí, pero entonces, ¿qué declaras tú? Si lo de que declaras se cumple. No, de hecho te iba a decir algo, o sea, estamos también muy acostumbrados nosotros mucho como que es tu palabra, tu palabra tiene poder, la palabra tiene poder, la que tiene poder es la palabra de Dios. Exacto. Se declara la palabra de Dios. Se declara la palabra de Dios, correcto. ¿Sí? Entonces yo declaro la palabra de Dios, pero mi palabra no tiene poder. Para que este bombillo prenda por mi palabra, yo tengo que pararme y irme hasta el interruptor y prenderlo. Mi palabra no prende el bombillo, pero la palabra de Dios tiene poder. Pero nos hicimos supersticiosos y empezamos a declarar, y si usted no lo declara, si usted declara algo, entonces usted oye cuando alguien dice, eso es neurolingüística.
Tiene mucha base en creencias que están fuera de lo que enseña la Biblia. Entonces, si usted lo declara muchas veces, le va a pasar. Eso es superstición. Eso no es un sustento bíblico. Si usted declare la palabra del Señor y tenga fe en lo que el Señor declaró en su palabra, no en lo que usted dijo. Ya habíamos hablado de esto, que cuando usted cree en el Señor y en la palabra de Dios, lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Pero no significa que entonces usted tenga fe en que Dios le va a dar un carro, ¿sí? Y declárelo y tenga fe, y entonces como tiene fe, se le va a dar. Eso es superstición. Hay una línea ahí que no debemos sobrepasar, ¿sí? Esto es superstición y no son cosas que no son bíblicas, ¿sí? La misa era en latín. Nadie entendía. Dominum vobiscum et cum spiritu tuo. Amén. ¿Alguien le tocó eso? ¿Sí? Entonces la gente se persignaba, salía de la misa. Yo no sé de qué trató, pero recibí la Eucaristía y recibí a Cristo. ¿Sí? Aunque no entiendo nada de Cristo, ni lo conozco, ni tengo su palabra. Y mañana me voy y me emborracho, pero ya recibí la Eucaristía. Sí. Y esa es la situación de mucha gente que aún en su propio idioma tiene una religión vacía porque le falta la relación con Dios. ¿Sí? Dios quiere que le conozcamos. Eso sí lo dice en la Biblia, ¿sí? Y nos dejó, ¿qué? Su palabra. Y Él quiere que seamos sus hijos y sus hijas a través de la fe. No a través de una religión única y verdadera, sino a través de ¿quién? De Jesús. ¿Qué más había en la iglesia? Se extorsionaba al pueblo con venta de indulgencias. ¿Sí? Eso es a lo que se opuso Martín Lutero. Ahora lo vamos a ver con la iglesia reformada. Y el caso era que la iglesia gozaba de mucho poder y estaban extorsionando a la gente. ¿Sí? La iglesia, entre comillas. Gente que eran dueños de grandes tierras eran extorsionados por la iglesia. Por eso en esa época medieval muchos donaron su tierra a la iglesia, y en medio de esto empezó a haber una luz de reforma. ¿Sí? La gente se empezó a hartar de eso, de este cuento, y comenzó a aparecer por todos lados personajes y movimientos que declararon su desacuerdo al papado y por consiguiente se empezaron a oponer a esto, ¿sí? Fueron muchos movimientos, grandes y pequeños, pero entre los más destacados está, por ejemplo, en el 832 después de Cristo, en Urgel, una región que hoy se conoce como España, y en Hispania. ¿Puede devolver el anterior? Ustedes ven allá. Identifican allá España, esa partecita verde, toda esa región de Urgel, una región donde estaba un obispo católico, ¿sí? Claudio de Turín se llamó él, ¿sí? Él se opuso al culto de las imágenes. Esto no está bien. Él se opuso a adorar la cruz. Él se opuso a las oraciones por los muertos y a todas estas prácticas que tenía Roma. En Francia, en la región de las Galias, ¿sí? Que ya se estaba llamando Francia, ¿sí? Aparecen los petrobrusianos, ¿sí? Que eran seguidores de un señor que se llamó Pedro de Bruys, un sacerdote católico, ¿sí? De esa región de Francia. Rechazaron el bautismo de los niños para salvación. Decían que no se debían edificar estos templos tan grandes y tan hermosos, ¿sí? Que hacía la iglesia, porque la iglesia no consiste en multitud de piedras, sino en la unidad de los creyentes. Tenían claro eso. ¿Sí? Exhortaban a los fieles a destruir y a quemar todas estas cruces que usaban como amuletos. La gente estaba usando la cruz como amuleto, ¿sí? Entonces rechazaban la doctrina de la transubstanciación. ¿Saben qué es eso? La Iglesia Católica considera que en el momento de la Eucaristía, la hostia y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Realmente. Usted está consumiendo el cuerpo de Cristo. Eso se transustancia y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ellos decían, no es cierto, fue simbólico lo que el Señor enseñó, ¿sí? Llamaron a no hacer sacrificios, ni prédicas, ni limosnas, ninguna obra buena para los muertos creyentes, porque esas cosas no pueden ayudar a los muertos en lo más mínimo, decía Pedro de Bruys. Estaba cierto este hombre. Y por allá en el año 1131 Pedro de Bruys sacó una pira ahí en su diócesis y quemó públicamente muchas cruces, pero no le fue bien por hacer esto. No fue la iglesia, la multitud supersticiosa, enfurecida,
enfadada por semejante sacrilegio, como puede pensar hoy mucho católico, lo quemó ahí en la propia pira a Pedro. ¿Sí? Donde él había quemado las cruces, ahí lo quemó. Terrible eso. ¿Sí? Hay algunos obispos que ya predicaban que la iglesia no debía tener propiedades, que el gobierno civil corresponde a los laicos y que deberían liberarse de Roma, del control papal. Aparecen los albigenses o los cátaros en Francia, que fueron exterminados en menos de 100 años por la Inquisición. En Francia surgen los hugonotes y en una noche matan como a 3000, la Inquisición, ¿sí? En Francia, ¿sí? Hubo un comerciante francés que se llamó Pedro Baldo. Yo hablé de eso cuando estudiamos la Biblia. Sí, en el año 1100 nació él por allá y murió en el 1205. Él era muy rico, era un francés muy rico, era un comerciante, y él le pagó a sacerdotes, ¿sí?, para que le tradujeran el Nuevo Testamento, y vendió todas sus posesiones y se convirtió en un predicador ambulante. ¿Sí? O sea, ¿quién de nosotros vendería todo y se quedaría en la calle para predicar a Cristo y darle la palabra de Dios para que la gente sea libre? Sí, tremendo. Eso hizo Pedro Baldo. Él predicó la Biblia como la única fuente de autoridad, permaneció siendo católico, él no estaba buscando crear ninguna iglesia, pero él decía que porque era la iglesia universal, ¿sí?, de Cristo, la única. La iglesia evidentemente no estaba desaparecida entonces. Que uno dice, ¿y dónde estaba la verdadera iglesia de Cristo? Sí, recuerdo un pasaje de Reyes, está en Primera de Reyes capítulo 19, cuando Elías, en medio de esa huida que él tiene por miedo a que lo mataran, por orden de Jezabel, ¿sí?, él le dice a Dios, yo soy el único que queda con vida, ¿sí?, y ahora me buscan para matarme a mí también. Y que Dios le responde, regresa, Elías. Porque él se esconde en una cueva y dice, ¿qué haces aquí? Regresa y luego le dice, tengo otros 7000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Esto es lo mismo, ¿sí? Allí estaba la iglesia de Dios. Dios siempre tiene un remanente fiel, ¿sí? Mientras otros estaban siguiendo las tradiciones, las supersticiones de la Edad Media, ¿sí?, y muchos estaban siendo desilusionados de la iglesia, ¿sí? Muchos tenían físico miedo de pensar que Dios los fuera a castigar. Por eso yo hoy entiendo mucha gente cuando critica a la iglesia, porque miran esa iglesia de ese tiempo que llegó hasta el siglo XX, metiéndole miedo a las personas, ¿sí? Y porque era que los obispos tenían la autoridad papal, la autoridad de Dios. Entonces Pedro Baldo rechaza estas doctrinas falsas de la iglesia, fue condenado a morir en el año 1170, por haber retraducido la Biblia y haber predicado la necesidad de un arrepentimiento con Dios, ¿sí? Y a sus seguidores, a los creyentes de esa ciudad, ¿sí?, empezaron a llamarle valdenses. Usted puede oír eso y mírelo en internet. Pero ellos en realidad no eran seguidores de Baldo, eran los seguidores de Cristo, ¿sí? Históricamente a ellos se les ha considerado la primera iglesia evangélica porque predicaron el evangelio. Sí, predicaban que era necesario tener una relación con Jesús en su salvación, no por ser católico en el Imperio Romano. ¿Sí? Luego aparece Juan Wycliffe, o John Wycliffe, ahí aparece en escena un sacerdote católico, inglés, que murió en 1834. Él tradujo la Biblia, lo persiguieron, no lo alcanzaron y murió. Este hombre estudió en Oxford, fue un tremendo lingüista, ¿sí? Tradujo la primera Biblia al inglés porque las Biblias eran en latín, que el pueblo no hablaba porque era en Inglaterra, no conocían la palabra de Dios, solamente habían oído las tradiciones y las supersticiones. Entonces Wycliffe estaba en contra de las tradiciones de la iglesia, que son contrarias a la Biblia, y la iglesia decía que la iglesia romana no era la verdadera iglesia, como sacerdote católico. Y entonces miren lo que él dice, aquí un escrito que él deja: yo leo las escrituras y la iglesia que veo hoy es una iglesia corrupta, con un poder de un papa que impone su poder en los demás. Una iglesia que no ama a la gente, que no les expone las escrituras en su idioma. Esta no es la iglesia que Cristo dejó. Un sacerdote católico en Inglaterra, ¿sí? Y eso es lo que la iglesia romana tiene que entender hoy día, y los fieles de esa iglesia romana, que la iglesia no es una institución con un sacro papa que nunca falla.
Wycliffe murió en 1384 y el concilio de Constanza, que hizo la iglesia en Alemania en 1418, 34 años después, desenterraron sus huesos porque no alcanzaron a quemar, ¿sí? Y quemaron sus huesos en una hoguera y los tiraron al lago de Constanza, allá en Alemania. ¿Cuál fue el pecado de Wycliffe que la iglesia, por el que la iglesia lo quemó en la hoguera? Traducir la Biblia al inglés para que la gente tuviera las sagradas escrituras y conociera a Dios en su palabra. Imagínense semejante pecado, ¿sí? O sea, murió, lo enterraron, lo desenterraron. Lo desenterraron 34 años después para quemar los huesos de él, que ya debían haber sido nada, ¿sí? ¿Usted tiene una Biblia en sus manos? ¿Usted tiene una aplicación con la Biblia y no la usa? Hubo gente que dio su vida por eso. ¿Sí? Bueno, pasan los años, ¿sí? Y en Inglaterra queman vivo a William Tyndale, que es otro gran hombre que tradujo la Biblia al idioma del pueblo, ¿sí? Y aparece Juan Hus también, otro sacerdote católicos. Ellos eran los que estaban. No hubo gente que apareció por ahí a crear cosas nuevas. Era la misma iglesia de Dios, que dentro de esta iglesia corrupta, Dios siempre tenía ese remanente fiel, ¿sí? Este hombre es de Bohemia, que hoy es Checoslovaquia o Eslovaquia, ¿sí? Vivió entre el 1372 y el 1415. Fue profesor de la Universidad de Praga. Eran hombres preparados, ¿sí? No fueron cualquier gente que apareció ahí. Él consideraba que la Biblia era la única autoridad en materia de fe y doctrina y escribió un tratado completo sobre el pecado del clero de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Juan Hus, H-U-S, ¿sí? Y es que Dios ya está hastiado. Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero Dios se hastía de ver a personas que se dicen ser sus siervos y hacen tonterías, barbaridades y abusan de las personas, ¿sí? A Dios le da asco del sacerdote que abusa de un niño, como le da asco del pastor que toma ventaja de la esposa de alguien en la feligresía o que coge el dinero de los feligreses. A Dios le hastía eso y bueno, este sacerdote escribió contra todos estos pecados del clero con justa razón. Fue condenado a la hoguera también en el concilio de Constanza, allá en 1414. Él le había escrito al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico sus creencias. Él escribió al emperador, ¿sí? Y él buscaba que la iglesia fuera reformada, que nos alineáramos, que limpiáramos la iglesia para Dios. Y entonces el emperador le garantiza un salvoconducto. Le dije, no te preocupes, yo te entiendo. Ve al concilio, expon tus puntos y luego regresas a salvo. Puro cuento. Quería matarlo porque al final no se trataba de amar a Dios y su palabra, sino se trataba de amar su poder, ¿sí? Hay gente que ama más el no equivocarse, ¿sí? Que no te demuestren que estás equivocado, ¿sí? Yo soy católico, ¿sí? Aman más eso que la verdad. No quieren venir a la verdad, no porque no puedan, sino por orgullo, porque eso implica decir, uy, entonces yo estoy mal, no estoy en el lugar correcto. No aceptan eso. Y se necesita valentía y amor a Dios para hacer eso, ¿sí? Bueno, este sacerdote, teólogo, erudito, llegó al concilio, lo arrestaron sin dejarlo que se defendiera y lo quemaron el 6 de julio de 1415. ¿Sí? Sus seguidores fueron los hermanos moravos, si usted oye esa palabra, ¿sí? Un pueblo que estaba en la región de Eslovaquia actual, allá en Moravia, ¿sí? En el lago de Constanza, en Alemania actual, hay un monumento de este concilio de Constanza, ¿sí? En donde murió este hombre de Dios, Juan Hus, y donde quemaron los huesos de Juan Wycliffe, el traductor de la Biblia al inglés. Y así como ellos, hubo muchos hombres y muchas mujeres también que buscaron a Dios, y esos fueron las luces de la Reforma, ¿sí? Y para cuando llegamos al siglo XVI, estoy hablando más o menos de que llegamos al 1500, además de todos estos precursores y muchos más, coincidieron una serie de factores políticos, religiosos, espirituales. Dios cuadra todo, como organizó el Imperio Romano para que pudiera venir Cristo en el tiempo del Imperio Romano, ¿sí? Que pusieron este escenario que fue imposible de revertir en cuanto a que había que haber una reforma, ¿sí? Y ocurre un despertar, ¿sí? El poder católico, que había mantenido su mano de hierro sobre toda Europa, en esos 1000 años se debilitó.
Se debilitó por varias razones. En Europa, por un lado, las naciones estaban emergiendo, ¿sí? O sea, en el periodo inicial, usted ve todo este mapa y lo veía como todo un gran imperio, ¿sí? Pero luego cada región va reclamando su nacionalidad, ¿sí? Entonces, ellos tienen una identidad cultural, pero fue en este periodo de este tiempo cuando el imperio se fracturó en naciones como hoy las conocemos. Entonces, las Galias se convirtieron en Francia, los teutones en Alemania, Hispania en España, fueron convirtiéndose en naciones y se fue fracturando, ¿sí? Los pueblos europeos empezaron a reclamar su propia identidad y a establecer fronteras. Luego vienen los musulmanes, ya habían venido, ¿se acuerdan? Sobre esta área oriental, pero ya vienen y están creciendo mucho, agresivamente, y están penetrando todo el sur de Europa, ¿sí? Y querían conquistar a toda Europa. Así que los países europeos, por un lado, están luchando por defender su identidad nacional y por otro lado están deteniendo a los musulmanes al sur del continente. Francia fue invadida, España, ¿sí? Por los musulmanes. Y si por eso fuera, por si eso no fuera suficiente, en España se generó un sentimiento católico antijudío, ¿sí? Por ese tiempo los españoles expulsaron de su territorio a todos los judíos porque querían mantener la pureza católica romana en España. Es un país muy católico romano, ¿sí? Entonces su preocupación era no solamente proteger a España de los musulmanes, sino también mantener limpia España, decían ellos, de los judíos, ¿sí? Y para rematar, América es descubierta, ¿sí? Es 1492. ¿Y quién la descubrió? Pues un católico, Cristóbal Colón, ¿sí? Así que ahora hay un nuevo continente y vamos a hablar en la próxima clase qué pasa en América. América demanda una gran cantidad de recursos para poderlos conquistar militarmente y una cantidad de recursos religiosos para hacer su evangelización religiosa, ¿sí? Entonces viene toda esta avalancha de recursos que necesitaba la conquista de América, más el avance de la contención del avance de los musulmanes, la protección de España contra lo que según ellos es la intromisión judía, la identidad nacionalista de los pueblos europeos. Y hay un último factor que es una oleada de teólogos y de eruditos que vienen del cristianismo oriental, que vienen de aquí, de Constantinopla, ¿sí? ¿Por qué vienen de allá? Están huyendo del ataque musulmán en Constantinopla. Y ellos dominan el idioma griego. Y tenían a su disposición cantidad de manuscritos antiguos en idiomas originales que traen con ellos. Libros, manuscritos. Y todo esto coincide con el nacimiento de lo que se llamó el renacimiento de la cultura, donde las escuelas y las universidades europeas tenían mucho interés por el redescubrimiento de las culturas. Se van creando culturas y por todo el conocimiento antiguo, y a eso se le llama renacimiento, ¿sí? Con la llegada de todos estos teólogos y todos estos manuscritos, entonces, ¿qué pasa? Se faculta la posibilidad en los monasterios donde estaban estos hombres escribiendo y en las universidades monásticas, ¿sí?, de estudiar más las escrituras, estudiarlas otra vez en sus idiomas originales. Entonces todo esto coincide para que finalmente surja la Reforma, ¿sí? Hubo muchos factores que influyeron para que todo esto coincidiera en un punto y aparece la Iglesia de la Reforma. Pasamos al punto 6, 7, devuélvete atrás, Reino. 5, en la Iglesia de la Reforma, ¿sí? Era el año de 1517. La decadente condición espiritual del catolicismo y un hambre por la verdad convergen en ese año en un evento que se llama la Reforma. Un monje católico, doctor en teología, alemán, experto en idiomas, de nombre Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, hizo algo que dio surgimiento a la Reforma protestante, ¿sí? Este hombre había llegado al monasterio a los 22 años de edad, por allá en un monasterio, y vio entre los estantes del monasterio un ejemplar de la Biblia, ¿sí? Él se sienta a leer con pasión porque él le apasionaba las cosas de Dios y se encuentra de golpe con un pasaje de la Escritura que lo va a marcar desde ese día y para siempre. Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Esto le rompió la cabeza a Lutero, ¿sí? Este hombre va tomando relevancia en la enseñanza de la palabra allí en su iglesia, y más tarde cuando este monje ve que hay un fraile dominico de nombre Johann Tetzel, ¿sí?, que estaba vendiendo indulgencias,
escribió 95 declaraciones y las puso en su muro de Facebook, perdón, en la puerta de la iglesia. ¿Sí? Publicó en el muro. En la puerta de la iglesia, que era la iglesia de la Universidad de Wittenberg, ¿sí? No porque quería iniciar una nueva iglesia. Si a usted algún católico le dice, ¿quién es el fundador de su iglesia? No fue Lutero, él no quería fundar iglesias, ¿sí? Él quería tener un debate entre los académicos y los religiosos sobre diferentes puntos de la iglesia en ese momento, ¿sí? El papa de ese momento era León X. Este papa era Giovanni di Lorenzo de Medici. ¿Usted ha oído hablar ese apellido? ¿Sí? Venía de una familia de prestamistas, que eran como banqueros en Europa, gente que amaba el dinero, ¿sí? Y a base de dinero consiguió la posición de ser papa. Fueron muy corruptos, muy inmorales, ¿sí? Y lo que quería este papa era financiar la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma, que hoy es patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? Y obviamente hacer dinero. Él venía de una familia que usó influencias para llegar al papado, gente muy inmoral en todo sentido, ¿sí? Y era el papa, ¿sí? Entonces el fraile Tetzel iba diciéndole a la gente, ¿cómo es posible que estuvieran tan tranquilos sin dar dinero a la iglesia cuando sus parientes están en el purgatorio, atrapados sin poder subir al cielo? Y entonces si usted da dinero y lo pone en esta coquita, Dios inmediatamente va a sacar sus almas del purgatorio y van a poder llegar al cielo. Él decía, cuando la moneda suena, el alma sale hacia el cielo. Entonces llega Lutero y clava sus 95 tesis en la puerta de su iglesia, en contra de todo lo que venía haciendo la jerarquía de la iglesia, ¿sí? Lutero era un hombre muy tajante. Usted no se imagina a Lutero como una almita de Dios, no, es muy tajante. Fue un hombre que Dios usó de una manera muy especial, pero no fue perfecto, ¿sí? Él escribió unas cosas, incluso él escribió unas cosas muy feas contra los judíos, ¿sí? Porque habían rechazado a Cristo y porque ellos, por culpa de ellos, lo habían crucificado, ¿sí? De hecho, Hitler usó algunos de los escritos de Lutero para justificar la persecución a los judíos, ¿sí? Así que Lutero no tenía perfectas todas sus doctrinas. Pero Lutero, como un sacerdote y doctor en teología, dijo, el Papa no tiene poder para sacar almas de purgatorio, ¿sí? Y si lo tuviera, lo haría por amor y gratuitamente. Que el dinero no compra el favor de Dios, decía Lutero. Él no quería que abusaran de la gente ni que usaran la fe para lucrarse, ¿sí? Entonces eso desata un gran escándalo y entonces llaman a un concilio, ¿sí?, de príncipes alemanes. Y allí estaba el emperador, el sacro emperador romano, el líder de todas estas naciones en ese momento, que era el emperador Carlos V. Usted puede haber oído de este emperador, ¿sí? Un muchacho de 21 años. Imagínense este mundo por influencias y el poder entre las familias, ¿sí? Y este emperador Carlos V, junto con la jerarquía de la iglesia, llamó a un concilio, ¿sí?, donde determinaron que Martín Lutero se presentara. Y allí va a ser excomulgado y va a ser llevado a la guerra para morir como hereje, ¿sí? Y además exterminar todas sus enseñanzas, porque él ya había producido libros y había sacado tesis. Era un hombre, un erudito muy preparado. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Lutero que incluso tanto católico ataca hoy? ¿Sí? Un católico que ni siquiera sabe que este era un hombre, un doctor en teología, que era sacerdote y que lo que quería era que la iglesia se enderezara, que se reformara y no abusara de la gente vendiendo el perdón de los pecados. Yo creo que si un católico romano hoy es honesto, estaría de acuerdo totalmente con Martín Lutero, ¿sí? Se le mandó a llamar al concilio. Él fue a pesar de que muchos lo previnieron, ¿sí? Y le pusieron todos los libros que él había escrito ahí sobre una mesa y le dijeron, ¿rechazas tus libros y los errores que ellos contienen? ¿Sí? Y miren lo que responde Lutero, se los voy a leer. Que me convenza mediante las sagradas escrituras y claros argumentos lógicos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se han contradicho entre sí mismos.
Y cierra diciendo Lutero esto: quedo sujeto a los pasajes de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura anclada en la palabra de Dios. Que Dios me ayude. Mejor dicho, que me maten. Amén. Miren este hombre allá delante de toda esta gente, ¿sí? Esas fueron las palabras de Lutero. Este hombre salió de allí y ya el emperador había redactado el edicto de Worms, ¿sí? Que es como se llama la ciudad donde se hizo este concilio, declarando a Martín Lutero prófugo y hereje y prohibiendo sus enseñanzas y sus obras. Entonces estaba dada ya la pena de muerte para este hombre, ¿sí? Lutero sale de ahí, ¿sí? Se va para su casa y sin que él lo supiera inicialmente, él va en una carroza y lo atrapan. Aparecen unas personas, lo secuestran, ¿sí? Y él no sabía, pero un príncipe alemán, Federico de Sajonia, conocido como Federico el Sabio, que era el fundador de la Universidad de Wittenberg, donde estaba Lutero, organizó el secuestro, simuló el secuestro, camino a la casa de Lutero, con el fin de protegerlo, y lo escondió en un castillo, en el castillo de Wartburg, en 1521. ¿Sí? Y durante ese tiempo que él estuvo escondido, Lutero inició la traducción de la Biblia del latín al alemán, de la Vulgata latina al alemán, ¿sí? Y en 1529 los príncipes de Alemania, escuchen esto, los príncipes alemanes escribieron una carta de protesta al emperador y le dijeron: protestamos que se mate a Martín Lutero, ¿sí? Porque ¿qué ha hecho de malo? Él es nuestro sacerdote y Él nos ha enseñado la verdad, Él nos ha enseñado la palabra de Dios. Protestamos a que se lo asesine. Él no ha hecho nada injusto. Y esta carta de protesta de estos príncipes alemanes es la que da origen al término protestantes. Es que los protestantes fueron los que protestaron contra la iglesia. No. Fueron príncipes alemanes que protestaron contra esa decisión del Sacro Imperio Romano Germánico, y de ahí viene ese nombre. Príncipes católicos que estaban queriendo reformar la iglesia, ¿sí? Porque el Papa estaba vendiendo el perdón de pecados por dinero. Contra eso estaban protestando ellos, ¿sí? Hay muchos católicos que ignoran eso, y cristianos también. Pero hay muchos católicos que han salido del catolicismo romano porque se dan cuenta de que antes estaban en ignorancia, ¿sí? Y que cuando leen las Escrituras se dan cuenta que las Escrituras hablan de una salvación gratuita en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Esa es mi experiencia, ¿sí? Y bueno, Lutero se dejó crecer la barba y se puso un nombre, se llamó el Caballero Jorge o el Knight George. Le tocó hacer todas estas cosas en inglés, no sé cómo se diría en alemán. Martín Lutero era un hombre con mucho celo por Dios, y ¿saben qué decía él? Él decía: yo quiero que la gente vea la verdad, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Y él dice: que tengan las Escrituras. Que tengan las Escrituras. Y tradujo la Biblia. 11 semanas a mano. En 11 semanas, de Génesis a Apocalipsis, tradujo la Biblia al alemán, ¿sí? Y muchas de las palabras que él utilizó dieron forma al idioma alemán hasta nuestros tiempos, ¿sí? Tremendo lo que hizo este hombre Martín Lutero. Igual que Wycliffe, que tradujo la Biblia al inglés. 11 semanas encerrado traduciendo la Biblia al alemán, porque él dijo: yo quiero que la gente tenga la Biblia, que la gente tenga la Biblia. Martín Lutero puso las Escrituras en su idioma porque quería que la gente viera que Jesucristo dio su vida una vez y para siempre, y que Él es nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Él encuentra esto en la Escritura y dice: conozcan esto, que la iglesia no lo está diciendo. Que el mensaje de la Biblia no es una iglesia institucionalizada, con un papa que administra sacramentos para que recibamos la gracia de Dios a través de intermediarios, sino que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, y que podemos educarnos confiadamente y acercarnos al trono de la gracia de Dios a través de su sacrificio. Hace poco yo tuve una conversación muy amable con un católico y él me dice: a mí el cura me dice que yo no tengo problema de conversar con los evangélicos.
Pero que tenga claro algo, y lo tengo claro, me decía él, que la salvación está en la iglesia católica. Yo muy amablemente le sonreí y le dije, lee las escrituras, porque él las lee, y vas a encontrarte que la salvación está en Cristo. Se me rió y siguió derecho. ¿Sí? Ese es el tema. Eso fue lo que hizo Lutero. Encuentren y démonos cuenta que la salvación está en Cristo, no en la iglesia. ¿Sí? Y bueno, eso fue lo que hizo Lutero. Tradujo las escrituras. Surge una fiebre tremenda por traducir en otros idiomas en diferentes partes del mundo conocido. Aparece un hombre muy, muy preparado que se llamó Ulrico Zwinglio. Otro hombre muy importante en ese momento, sacerdote católico, ¿sí? Suizo. Comenzó una escuela en latín para niños. Construyó la biblioteca de Zúrich, una ciudad muy importante hoy en día. Fue el sacerdote principal en Zúrich. Tenía a cargo 57 sacerdotes, 200 monjes y monjas ahí asociados a su iglesia. Era un erudito en griego y estudió hebreo. Preparados. Se memorizó todas las cartas del apóstol Pablo en el idioma original, en griego. Las enseñaba a sus estudiantes para que fueran al idioma original. Y era obvio porque estaba metido en la Biblia. Y cuando uno se mete en la Biblia llega a la conclusión de que muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana están en contradicción con las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Cualquiera que lee las Escrituras, las analiza y medita en ellas, se va a dar cuenta cuál es el mensaje real del Nuevo Testamento. Y se va a dar cuenta que solo hay un Salvador, que solo hay un mediador, Jesucristo. No se trata de una iglesia, no se va a encontrar ahí la palabra papa, no se va a encontrar la palabra sacramentos, ni la palabra sacerdotes, ni va a encontrar bautismo para niños, ni va a encontrar oraciones por los muertos, y ni va a encontrar que los muertos interceden por usted, ni va a encontrar que la gente le rezó a una virgen para que ella conteste sus oraciones ante Dios. Nada de eso, no va a encontrar nada. Son doctrinas medievales que fueron instituyéndose por una iglesia corrupta, politizada y alejada de Dios. El problema sigue siendo que en la iglesia católica la gente no lee la Biblia. O sea, el único que lee la Biblia es el padre y leen Y eso, cosas. ellos leen más su catecismo que la misma Biblia. Pero, por ejemplo, cuando yo era católica, me acuerdo que una vez alguien me dijo, busque en su Biblia y verá que María no es virgen. Y eso a mí me dejó la cabeza como explota. Yo decía, Es un mazazo. ¡Pah! toda mi vida. O sea, cuando yo busqué la Biblia realmente me dejó como la inquietud. Busqué la Biblia y dije, pero es que cómo me han mentido toda mi vida. Pero es porque uno no, en la iglesia católica uno no leía la Biblia. Sí, así es, así es. Hubo también otro hombre, Juan Calvino, ustedes lo han oído, ¿sí? Uno de los más importantes reformadores en Francia. Él se estableció en Ginebra, en Suiza. Creó la Universidad de Ginebra, Suiza. Hoy existe todavía, ¿sí? Suiza prosperó mucho de la mano de este hombre. Y sus aportes fueron muy valiosos, ¿sí? Pero tristemente, él adoptó también persecución. ¿Sí? Ya cuando estaba la reforma fuerte, él adoptó persecución y mandó a la hoguera a un hombre que se llamaba Miguel Servet, que estaba enseñando herejías. Hizo lo mismo que la Iglesia Católica, ¿sí? Eran hombres de su tiempo, con imperfecciones, donde no había libertad de pensamiento, no había libertad de religión. Y más tarde, por allá en el 1526, de ahí en adelante aparece un grupo al que se le llaman los anabaptistas, que son los Amish. ¿Ustedes han oído hablar de los Amish? ¿Sí? Anabaptistas, ¿sí? Fueron creyentes influenciados por las enseñanzas de Ulrico Zwinglio, ¿sí? Pero fueron más radicales y se les llamaba anabaptistas porque ellos descubrieron que no hay un bautismo de bebé en la Biblia, ¿sí? Lutero siguió practicando bautismos de bebés, era un monje católico. Es más, Lutero no tuvo problema con la virginidad de María. ¿Sí? Ellos fueron hombres que fueron llevando a la iglesia en un camino, pero que iban, la verdadera fe iba fortaleciéndose de hombre en hombre. ¿Sí? Zwinglio tampoco, o sea, él también siguió practicando los bautismos de bebés. ¿Sí? Pero los anabaptistas, cuyos principales líderes habían sido, ¿qué? Sacerdotes católicos, ¿sí? Comienzan a descubrir que el cristiano que cree en Jesús debe bautizarse para reconocer públicamente su fe. Ese es el bautismo, la fe del Nuevo Testamento.
Y las escrituras enseñan que Pedro predicó y bautizó a hombres y mujeres, no a bebés. Y es que se necesita arrepentimiento para ser bautizado. Y entonces ellos dijeron, definamos la cristiandad como aquellos que han sido salvos y que es necesario el bautismo del creyente adulto. ¿Sí? Entonces cuando la gente los vio bautizarse, se burlaron de ellos. ¿Sí? Y entonces decían, mira, estos ridículos bautizando adultos en vez de bautizar a bebés. ¿Sí? Y entonces los llamaron anabaptistas, que significa rebautizadores. Y ellos influyeron mucho en Inglaterra, donde un grupo de personas que querían purificar la iglesia empezaron a practicar el bautismo de adultos y se les llamó de pura burla los bautistas, ¿sí? O bautizadores de adultos. Y bueno, ahí van surgiendo las denominaciones, está pasando la iglesia de la Reforma. La primera iglesia bautista fue en 1608, un grupo de cristianos en Inglaterra que querían tener libertad para predicar, para reunirse a orar, y que el rey de Inglaterra, un pecador, no fuera el jefe de la iglesia, como pasó, porque fue Enrique VIII el que decidió que él era el jefe de la iglesia, o la cabeza de la iglesia, y la cabeza de la iglesia era Cristo, ¿sí? En Inglaterra y en cualquier lugar, ¿sí? Y entonces ellos querían purificar la iglesia y algunos de ellos se fueron de Inglaterra porque los persiguieron y se fueron para Holanda. Y aparece John Smith, que fue uno de ellos, que él fue el fundador del movimiento bautista. Que ustedes han oído hablar hoy de las iglesias bautistas, ¿sí? Ellos eran católicos cristianos de Inglaterra, o sea, la iglesia anglicana, ¿sí? Que abrazaron la fe en Jesucristo y que vieron que bíblicamente uno tenía que bautizarse adulto. Y por pura burla le pusieron los bautistas en 1608. La primera iglesia bautista en los Estados Unidos fue más tarde, 30 años después, en 1636, allá en una colonia inglesa que se llama Rhode Island, que fue un abogado y un pastor bautista que se llama Roger Williams. Y fue la primera de 13 colonias donde no hubo más persecución religiosa. Llegaron a América, allá no los perseguían, ¿sí? Y ahí había libertad de pensamiento. La iglesia católica no daba libertad de pensamiento, se imponía. Y había persecución, había inquisición y terribles situaciones, y mataron a miles y a miles y a miles de personas por causa de la libertad de pensamiento. La gente seguía, ¿sí? Por causa de la libertad de fe. Y esto nos enseña algo muy importante con lo que quiero cerrar hoy. Y es que nadie puede gobernar nuestra mente, ¿sí? Nosotros podemos orar por nuestros hijos. Nosotros debemos orar por ellos y enseñarles la fe, ¿sí? ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6? Estas palabras te mando hoy, decía Dios, estarán en tu corazón, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas al estar con ellos, al andar por el camino, las escribirás en los postes de tus casas, ¿sí? Lo dice Dios. Tenemos un deber de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, ¿sí? Pero al final de cuentas, aunque podemos poner reglas mientras vivan en nuestra casa, vamos a la iglesia como familia, ¿sí? Es un día para el Señor, vamos a hacer un altar familiar o un estudio bíblico, vamos a orar, pero una vez que son mayores de edad y que están fuera de la casa, no somos dueños de su conciencia ni de su mente. Nadie puede ser dueño de la conciencia de nadie. Lo único que podemos hacer es orar por ellos, ¿sí? Y los bautistas fueron líderes en el mundo en esa libertad religiosa, que es tan valiosa y que tanto se necesita y que es tan ausente, ¿sí? En el Islam, por ejemplo, no hay libertad religiosa en esos regímenes teocráticos musulmanes. Y aquí la iglesia de la Reforma empieza a pasar a la historia y llegamos a la iglesia moderna. Y si usted quiere saber sobre los dos últimos puntos y tiene dudas sobre cuál es la verdadera iglesia de Dios, no se pierda la próxima clase dentro de 8 días sobre este fundamento nuestro de la iglesia. Alberto. ¿Qué pasa? Yo creo que, pues, como que estoy viendo desde la clase donde arrancamos a hablar eso, es como que es un ciclo que es muy similar, en términos de que inicia con una agenda, pero va terminando con otra agenda. Es decir, inicia con unos intereses, pero esos intereses se empiezan a inclinar, y de alguna manera cada reforma
siempre hay dos puntos de inflexión donde Dios tiene como que resetear para que vuelva de nuevo los intereses puros sobre su iglesia. Porque por Cristo arranca la iglesia que se derivó de la iglesia católica con buenas intenciones, ¿sí? Pero empezó con una agenda que venía de parte del mismo Cristo, de lo que debía ser la iglesia, pero después se montó la agenda de los papas y después se siguió montando, digamos, toda la serie de intereses que hay, y yo creo que incluso hoy, en lo que conocemos como la iglesia evangélica, hay muchas agendas de pastores o de líderes que pueden estar muy lejos de la Bien lejos. Exacto, entonces como que el tema no es que se necesite una reforma, sino que se van a necesitar múltiples reformas cada vez que yo siento como que Dios mete la mano cuando dice, no, esto ya se están apartando de lo que realmente son el propósito de mi iglesia, y tengo que hacer una reforma y volver a ponerlo, porque Sí. una cosa, hace poquito lo estaba viendo, todo lo que conocemos como la iglesia que inició, la iglesia luterana, las iglesias de Europa, están totalmente pervertidas. Esas iglesias que fueron como la punta de lanza para lo que hoy nosotros practicamos y todos tenemos como gran referente Lutero, pues, todo eso. Las iglesias, por ejemplo, en Alemania están totalmente desviadas de la verdadera doctrina. Hace poco veía, por ejemplo, un pastor que está sufriendo persecución en Alemania. El hombre, yo no sé si parece a Lutero o qué, pero el hombre le dice como que, o sea, es muy fuerte, súper fuerte de condenar, por ejemplo, el tema de la agenda LGTB, el tema de la agenda política, el tema de todo eso, y el hombre tiene una congregación con 15 personas, pero se levanta contra toda la, por ejemplo, de decir, no, es que entonces ya tenemos las pastoras o pastores, no solamente celebrando, sino ellos en matrimonio lésbico, Homosexual, ejerciendo el pastorado. Entonces se levanta contra toda esta serie de cosas. Entonces yo digo, ahí se necesita una reforma. sí, Ya sí. hace un poquito lo hablaba, creo que era con Leno, no me acuerdo, me decía, mira, Europa necesita una reforma. Europa fue punta de lanza para todo eso, pero necesita, y es por eso, porque ya se montó otra gente. Hay dos puntos de vista para mirar eso. Primero, ¿se acuerdan que les decía? No solamente la iglesia necesita una reforma, sino nosotros permanentemente necesitamos una reforma en nuestro corazón. Porque es el corazón del hombre que es pecaminoso y que todo lo que tocamos lo dañamos. ¿Sí? Entonces es necesario, y lo planteaba yo en la enseñanza de esta clase. Y otra cosa, Albert, hablando, ya que hablas de eso, ya por ejemplo en Europa y en Estados Unidos se está hablando del poscristianismo, ¿sí? O sea, ya pasaron el cristianismo. Entonces, hay unos estudiosos, es un estudio interesante, que analizan esto desde la perspectiva de la Gran Comisión. Entonces ellos dicen, la Gran Comisión sale de Jerusalén, pasa a Samaria y luego se expande hacia el resto del mundo y fue por Europa, ¿sí? Y a través de Europa llegó a América, ¿sí? Pero la Gran Comisión en este momento va apenas por 3 regiones del mundo, que es América Latina, Asia y África, ¿sí? Entonces la Gran Comisión no fue algo que Dios mandó a hacer y ya pasó. Y ya estamos todos, no, apenas estamos llegando. Por eso ese evangelismo católico romano está siendo desplazado en América Latina, porque la gente está empezando a leer las escrituras, le está llegando el mensaje de la Gran Comisión. Y hay países latinoamericanos que se están convirtiendo hacia el evangelismo. El problema surge cuando dejamos de mirar el mensaje y empezamos a mirar la experiencia europea. Y entonces somos muy rápidos en copiar la idea europea o norteamericana y ya se viene rapidito la perversión a nuestra área. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como, en este momento, portadores del estandarte de la Gran Comisión? Mantener limpio, intacto, ¿sí? El mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Porque nos está tocando a nosotros, ¿sí? Y posiblemente hay una especie de devolución donde pastores, aunque también hay mucha cosa loca. Cuando hablemos de los pentecostales, nosotros somos pentecostales y es una cosa loca. Cuando hablamos de los pentecostales vamos a ver eso. Hay mucha locura en iglesias con expresiones locas y cosas mentirosas que están surgiendo, sobre todo en África. ¿Sí? Y cosas muy suntuosas que se hacen muy imperiales en el área de Asia, porque allá son imperios coreanos, chinos y toda esta cosa, aunque hay grandes iglesias.
hay cosas locas que están pasando, pero somos el estandarte en este momento de la Gran Comisión y posiblemente hay una labor de devolver este mensaje y de dárselos a los europeos de nuevo, dárselos a los americanos de nuevo y decir el mensaje de Cristo sigue caminando, porque a mí no se me quita de la cabeza que Él dice, ustedes van a oír de terremotos, de guerras, de rumores de guerras, pero ese no va a ser el fin. Y ustedes van a oír que algunos van a apostatar de la fe y ese no va a ser el fin. Y el fin va a ser, está en Mateo 24, cuando al fin mi palabra llegue al final, al último rincón de la tierra. Y ese es el camino y hacia allá vamos. Entonces esa es la perspectiva de eso y así entiende uno entonces por qué los europeos hablan de postcristianismo, porque por ellos ya pasó, pero es un error y necesitan de nuevo que se levante reformas y todo esto. Solo para hacer un comentario y que puede ser como parecido a eso, escuché esta semana, la semana pasada, que la nieta de Billy Graham entró a apoyar la campaña de Kamala Harris. Entonces, como que todo el mundo saltó y dijo, o sea, ¿qué le pasa a esta niña? Sí. Como que, ¿será que no decían en los comentarios que no la educaron bien? Pero pues obviamente no es la agenda que hay detrás por esta señora y es totalmente contraria a la palabra. La verdad uno no entiende. Es más, lo digo con respeto y con cuidado. Yo no entiendo cómo cristianos votaron por el actual gobierno en Colombia. Una locura. Uno no entiende. ¿Sí? Pueden tener rabia contra el establecimiento, lo que sea. Pero hay gente haciendo ese tipo de locuras, ¿sí? Votando por agendas que están muy lejos, ¿sí? No dice uno que los otros están alineados con la palabra de Dios, pero por lo menos no están tan lejos y tan evidentemente declarados, ¿sí? Fuera de la enseñanza de lo que Dios nos trae en su palabra. Amén. Alguien que nos regale una oración para cerrar hoy y los espero dentro de 8 días. Va a ser un cierre tremendo. Sí. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Padre Santo, porque lo que aprendemos acá, Padre Santo, no lo pueden pagar seguramente los multimillonarios de este planeta, ni los más eruditos, ni los más sabios, Señor. Gracias porque tu palabra es un tesoro para nosotros, Señor. Es miel, como dice también tu palabra, Señor. Te damos gracias y bendecimos la vida del Pastor Rodrigo, Señor. Bendecimos la vida de la pastora María Fernanda, Padre, porque se disponen, Señor, y nos entregan el lujo de poder conocer la historia de tu iglesia, Señor, y poder conocer a la luz de las Escrituras para saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, Señor. Gracias por orientarnos, Padre Santo.